Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Para esta tarea les acompañan el doctor Saúl Rivera y su amiga Mariel Betances. Somos de la Iglesia Adventista de Dayton Central en Dayton, Ohio, en Estados Unidos. Muy bienvenidos sean todos. Antes de comenzar, queremos tener una oración para pedir la dirección divina en este estudio. Saúl, por favor. Claro que sí, Mariel. Oremos. Amado Señor que estás en el cielo, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permites una vez más unirnos a nuestros hermanos, amigos, audiencia de Una pausa en el camino para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú impresiones nuestros corazones con ella y que el amor de Cristo Jesús pueda ser impresionado en nuestras mentes en una forma especial en este día. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Saúl. La lección del día de hoy nos habla acerca de el sacrificio sustitutivo que Jesús dio por nosotros. Y hay una frase que me llamó la atención en la lección que dice: una cruz sin sangre no puede salvar a nadie. ¿Qué podrías ayudarnos con qué podrías decirnos para ayudarnos a entender esta frase? Bueno, ayer hablábamos del asunto del derramamiento de sangre y la purificación del pecado. Y hablábamos cómo a través de la sangre de corderos y otros sacrificios era que se expiaba el pecado, pero que esos sacrificios no tenían un valor en sí mismo. El valor viene y se lo da la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esta frase pues es poderosa. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario y derramado su sangre por nosotros, nosotros no tendríamos hoy ningún tipo de esperanza. Así que esa es una lección que nosotros debemos atesorar siempre. Tenemos que pensar qué papel juega el sacrificio de Jesús en el plan de salvación. Obviamente esta es una pregunta casi redundante, vamos a decir, porque sin Jesús y sin el sacrificio no hay plan de salvación. Todo el plan de salvación se basa en el sacrificio de Jesús. Pero veamos lo que dice la Biblia con respecto a esto. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Dice allí: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Amén. Es tan bonito el texto que los dos estábamos leyendo al mismo tiempo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Verdad? El autor de Hebreos nos está diciendo, estos sacrificios todos apuntaban hacia la sangre de Cristo y hoy ese sacrificio es real. Ya no es algo que esperamos, es algo que ya ocurrió. Y si aquellos sacrificios nosotros podíamos poner nuestra fe en ellos, confiando de que vendría un Mesías que daría su vida por nosotros, cuánto más nosotros que ya sabemos que ese Mesías vino, murió, resucitó y ascendió al cielo. La sangre de Cristo, mediante la cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Podemos confiar plena y certeramente en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Amén. Y la lección nos dice que este sacrificio es la base para el resto de nuestras creencias, ¿no? Vemos que es lo que nos da la esperanza acerca de la restauración, la libertad, el perdón y hasta la vida eterna, ¿no? Así que este sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ¿qué esperanza nos ofrece? Bueno,
La esperanza es algo importante, pero vamos a ir un texto más antes de ir a lo de la esperanza. Ok. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. El versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Veamos que los apóstoles entendían esto claramente. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles, oro, plata, animales, lo que sea. Fuimos rescatados, comprados a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y es a través de ese sacrificio que obtenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, en cuanto a la esperanza que tú mencionabas, si vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 13, dice allí lo siguiente, Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Es decir, no solo los gentiles, porque nosotros somos gentiles, fueron acercados, sino todo pecador, porque el pecado nos aleja de Dios. Ahora, a través de la sangre de Cristo, Cristo y la cruz del Calvario son como un puente que, ¿cómo decir? Estrecha, vamos a decir, la separación que hizo el pecado. El pecado nos separó de Dios, ahora estábamos nosotros lejos de Dios, teníamos que acercarnos a Él, y esa cruz es nuestro puente que nos acerca. Más que la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque como dijiste al principio, una cruz sin sangre no salva a nadie. Claro. Hubo un precio a pagar allí. Así que nosotros tenemos una gran esperanza, que es que ese sacrificio ya fue hecho y que valió la pena. Amén. Y hay una una cita de Elena de White que nos da mucha esperanza, que está aquí al final de la lección del día de hoy. La podemos compartir, ¿no? Nos Claro que dice, sí. no es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Podéis decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Amén. Eso aparece en el matinal La Fe por la cual vivo, página 104, y es una cita poderosa, ¿no es cierto? Nuestra única defensa es la sangre de Cristo, pero ¿qué mayor defensa que esa? Porque no ha habido mayor sacrificio hecho en la historia de la humanidad. Muchas personas viven, como dice acá, desconfiando y torturando sus almas acerca del temor si Dios los aceptará o no porque son pecadores. De vuelta, ellos ven el asunto de el pecado y el perdón como algo más bien transaccional. Es decir, yo pequé, ¿ahora qué? El problema que ellos no captan a veces es que cuando Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, Él dio su vida por todos nuestros pecados, inclusive aquellos que todavía no hemos cometido. Y eso tal vez para algunos los asusta. Pero Dios sabe todos los pecados, Dios sabe todos los tropiezos, Dios sabe todo lo que vamos a pasar en nuestro caminar. Y ya hay provisión hecha. Ahora tenemos que ir, así como el pueblo tenía que ir diariamente o regularmente a ofrecer sus sacrificios. Ya no tenemos que ofrecer a Jesús en sacrificio, Jesús ofreció, nosotros tenemos que ir a aceptar el sacrificio diariamente, que la sangre de Cristo nos cubra. Amén. Y así como la Biblia nos dice que no hay pecado que la sangre de Jesús no cubrió, esta gran esperanza nos fortalece cada día